escucha. Hola, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida. Antes que nada quisiéramos saber si nos escuchan. Ok. Bueno, entonces les doy la más cordial bienvenida. Soy Miriam Monterrubio. El día de hoy no nos podrá acompañar Gisela. Ella está en China atendiendo unos asuntos del centro, pero aquí estaremos siguiendo con la programación del seminario en línea del día de hoy, que como saben se hablará sobre temas de las redes sociales, un tema que está muy actual y que, bueno, todos conocemos las redes sociales y sabemos de qué tratan, alguna vez los hemos usado. Sin embargo, en esta ocasión veremos qué tanto impacto, la influencia que puedan tener estas redes sociales en la discusión urbana y en la incorporación de nuevos actores que puedan traer a este ámbito. Para ello estaremos con Rodrigo Díaz, mejor conocido como Pedestre. Y bueno, algunos de los que conocen trabaja aquí en el centro desde el 2012 y bueno, él tiene mucha experiencia en cuestiones de las redes sociales, en política pública. Él se describe como un peatón por convicción y es autor de numerosos artículos sobre urbanismo y bueno, como todos sabemos, publica regularmente en diversos medios nacionales y extranjeros y bueno, principalmente en su blog Pedestre, que es principalmente en donde lo hemos conocido mucho más. Sin más preámbulo, le doy la palabra para que comience con esta sesión de el seminario del día de hoy. Adelante, Rodrigo. Hola, buenos días. Para mí es un gusto poder hablar de un tema que realmente me apasiona, el cual es la primera vez que hablo públicamente. Entre otras cosas porque me considero un aficionado a él. En este sentido, lo que hablaré hoy más bien va a estar basado en mi experiencia, más que una gran teoría. No me considero un experto en comunicación, en redes sociales, en plataformas de este tipo. Lo interesante es que ojalá podamos tener tiempo para poder discutir y poder compartir conocimiento, y de hecho una de las grandes cosas que podría esperar después que terminemos, no es tanto haber enseñado, sino haber encendido una ilusión o interés o entusiasmo por meterse más en esto, por poder participar más en herramientas que están cada día ayudando más a conformar las ciudades de hoy. Me gustaría partir con un ejemplo. Esta imagen me tomó horas encontrarla. Este es el primer sistema BRT oficialmente constituido. Es el de Curitiba. Este es el día de su inauguración, el año 1974. Para los que no saben, el sistema BRT es un sistema de buses que corren por un carril confinado, como el Metrobús de acá de la Ciudad de México. La siguiente foto es del año 77. Me interesa mucho mostrar esto porque durante muchísimos años el ejemplo de Curitiba, en Brasil, fue considerado como era una suerte de mito. Todo el mundo hablaba que en Curitiba se hacía algo especial con el transporte público. Había una manera de entender el transporte en superficie, pero se conocía muy poco de él. La única referencia que podíamos tener de Curitiba venía de gente que había ido a la ciudad, o en algunos papers técnicos, más bien del área de transporte. Lo interesante del sistema BRT es que a pesar de ser considerado un éxito y un ejemplo a seguir por muchas ciudades, pasó mucho tiempo sin que ocurriera absolutamente nada. De hecho, el segundo gran BRT construido tuvo que esperar 24 años, y fue en Quito. De hecho, una de las 3 líneas de Quito son trolebuses, lo que lo convierte en un BRT bastante sui generis. Con el BRT de Quito, digamos, tampoco sucedió mucho. ¿Cuándo ocurre la verdadera explosión de sistemas BRT? Con Transmilenio. La pregunta es ¿por qué ocurre esto? Acá vemos un gráfico. Si se alcanza a ver, el año 2000 se inauguró Transmilenio. Y de ahí se produce una explosión. Al día de hoy tenemos creo que 185 sistemas BRT en todo el mundo. ¿Por qué Transmilenio es el punto de quiebre, es el parteaguas de la historia de los BRT? Hay muchas teorías. Algunas parten de la base que es la primera ciudad muy grande que lo implanta. Quito debe ser una ciudad de unos 2 millones, Bogotá anda por los 8 millones. Se apunta a las características técnicas. El Transmilenio
como dice el experto Darío Hidalgo, es como una suerte de punitiva, pero con esteroides. Implica carriles de rebase, estaciones muchísimo más grandes, en fin, mucho mayor kilometraje. Sin embargo, hay una teoría que me gusta mucho de otro experto colombiano, Ricardo Montezuma. Se la escuché en un congreso de transporte sustentable unos 5 años atrás, más o menos. Y Ricardo decía, mire, Transmilenio coincide con la masificación de Internet. Coincide con la época en que se masifica el uso de correo electrónico. Si Curitiba era un mito, al cual muy pocos tenían imágenes, yo lo conocía de oídas, pero jamás vi una imagen de Curitiba. Transmilenio fue el primer gran sistema que pudo ser compartido masivamente por una serie de redes. ¿Será cierto o no? Vaya a saber uno. Pero queda claro que la marca Transmilenio estuvo en gran medida impulsada por una serie de redes inexistentes unos años atrás. Me gustaría mostrar una imagen también a manera de introducción. Hay un concepto que se repite mucho últimamente que se llama Smart City. Y cuando se habla de Smart City, la ciudad inteligente, uno siempre se muestran imágenes como esta. Una ciudad todo ultra sustentable, en que todo tiene un gran centro de operación, en que cada una de las partes de infraestructura, servicios, equipamientos, está controlado por un centro de operación que planea todas las actividades y gestiona cómo funciona la ciudad. Personalmente yo no creo mucho en este cuento. No obstante lo cual, un día agarré este libro, Smart Cities, de Anthony Townsend. Lo recomiendo enormemente. Llegué, digamos, dubitativo, no creía mucho en este cuento. Y Anthony Townsend plantea una cosa muy interesante. De partida, él tampoco cree en este sistema de Smart Cities y la ciudad gobernada por un sistema ultra tecnológico, por unos grandes planeadores que lo controlan todo de manera inteligente. Él plantea más bien el concepto de Smart Cities como una ciudad en la cual hay una gran masa de ciudadanos que ocupan una serie de herramientas que ayudan a conectarlos, a divulgar, a difundir y a promover formas de gobierno. Él entiende el Smart Cities como una gobernanza desde abajo, a nivel comunitario, apoyada por una serie de herramientas tecnológicas que cada día se van renovando de una manera rapidísima. En este sentido, lo que yo quiero hablar hoy es de una serie de plataformas de influencia. Voy a hablar básicamente de blogs, redes sociales, y cómo estas plataformas pueden ayudar a gestionar nuestras ciudades, a pensarlas, planearlas, dirigirlas. La plataforma de influencia es un invento que no tiene más de 20 años. La gracia es que no solamente democratizan el acceso a la información. Es decir, hoy día es fácil encontrar información sobre Transmilenio, cosa que era imposible con el BRT de Curitiba. También eliminan barreras de entrada para subir información. Es decir, yo puedo ser un actor clave de cómo se genera contenido y cómo se genera información. Y ese es un cambio radical. Acá se democratizó la opinión pública. ¿Cuál es su función? Yo creo que acá hay 4. Uno es difundir conocimiento. Eso es lo que hacemos, y por eso, por ejemplo, CTS Embark tiene plataformas sociales, tiene una cuenta Twitter, tiene cuenta Facebook, va a tener un blog, va a tener una página web, en que se difunde conocimiento. Conectar entre gente que tiene intereses similares, promover determinadas acciones, y un tema muy importante, vigilar el buen gobierno, vigilar autoridades que antiguamente solamente tenían, de alguna manera, respondían ante una pequeña élite. ¿Para qué sirve? Contrariamente a lo que se pueda creer en un principio, no todas sirven para lo mismo. Hay algunas plataformas, las que pongo en el lado izquierdo, que son básicamente blogs, en que ayudan a generar contenidos y a crear imagen. ¿Imagen de quién? De quien los provee. Hay otras que están más bien hacia el lado derecho, son más bien redes sociales, que ayudan a la difusión de contenidos y creación de redes. Crear contenidos en redes sociales, tipo Facebook, Twitter, es muy complicado, no es tan fácil,
Y también crear una imagen o un prestigio en estas redes sociales es más bien difícil. Esto se crea más bien con otro tipo de herramientas, más bien por blogs, YouTube puede estar en esta categoría también. Pero para difundir claramente, redes sociales son tremendamente ágiles, tremendamente efectivas y rápidas. Me voy a detener en lo que es un blog, es lo que más hablaré porque es lo más me interesa. Una de las cosas, yo soy chileno, yo llegué a vivir hace 6 años a México. Y me llamó la atención que cuando llegué acá, no había blogs urbanos. ¿Por qué no hay blogs de ciudad? Yo, un país de 112 millones de habitantes tenía muy pocos blogs urbanos, no más de 10. Voy a contar con los dedos de la mano. De alguna manera lo que quiero como poder conversar con esto. Un blog, si atendemos a su definición del diccionario de la RAE, y esto es muy interesante, el diccionario de la Real Academia Española antiguamente se tomaba décadas en incluir un término. Un término para ser incluido en la Real Academia necesitaba tener 3 condiciones. Uno, permanencia en el tiempo. Segundo, ser ocupado en una gran superficie territorial. Y tercero, ser ocupado por las clases cultas. Esos son los 3 componentes básicos para aceptar un término en la Real Academia Española. Han tenido que modificar un poco los criterios porque el lenguaje va más rápido que el diccionario. De hecho, ya está la palabra blog. Y usted entra a la página web de la Real Academia y dice, vaya al blog de la academia. Qué aburridísimo, pero lo importante es que ya adoptaron un término. El inglés viene de weblog y es, como se puede leer, es un sitio web que incluye a modo de diario personal de su autor o autores, eso es muy importante, es muy personal el blog, contenido de su interés, actualizado con frecuencia y a menudo comentado por los lectores. Hay una definición que me gusta más de Wikipedia, que dice que es un sitio web en que uno o varios autores publican cronológicamente textos o artículos, y donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. Esto es muy importante. Los blogs, de alguna manera, tienen un carácter que es más informal que otro tipo de publicaciones. El blog está en creación constante y permanente. Me acordaba, una de las grandes inspiraciones que puedo tener como bloguero es Bob Dylan. Que no sé si tiene blog, pero Bob Dylan decía que sus canciones son siempre borradores. Borradores que están en espera de una versión definitiva que no llega nunca. Los que somos seguidores de Bob Dylan, uno puede escuchar canciones de él, la misma canción que son irreconocibles cada 10 años. Con un blog pasa lo mismo. Un blog, las entradas se pueden cambiar, se pueden mutar, se pueden eliminar, se pueden subir. Uno tiene una relativa flexibilidad para poner el formato y los contenidos. La gracia que tiene un blog es que acepta multiplicidad de formatos, es de libertad total y refleja muy bien lo que es una persona. Si hacemos una cronología de lo que es un blog y plataforma, yo creo que hay un punto de inflexión que podríamos decir que ahí está por el año 2000. Antes de 2000, existía Internet, existía la plataforma web, pero subir algo, tener algo propio ya, era solamente para expertos. Se necesitaba alguien que supiera muchísimo programación para subir algo cuya calidad no era muy buena. Me acuerdo del primer blog que yo participé, fue por el año 2002, 2003. Lo hicimos gente del Ministerio de Vivienda en Chile. Y una cosa horrible, difícil de navegar, y solamente una persona sabía meterse ahí. De hecho, traté de buscarlo ahora y me fue imposible encontrarlo. El punto de inflexión para mí Blogger, que después del año 2003 fue adquirido por Google, fue la primera plataforma gratuita, fácil de usar, y con una presentación, podríamos llamar decente, que permitió que cualquier persona sin conocimiento alguno pudiera publicar contenidos de acceso universal. De hecho, me gustaría, este es el primer blog que hice yo, personal es del año 2005. De hecho, todavía algo pasa que no puedo editarlo ahora. Era un blog que hice yo estuve digamos, exiliado en una ciudad en Chile solo, en Iquique, y lo hice para mis amigos y para mi familia. Ese era mi público. Y de hecho, por algo se llama El Mundo Rodrigo Díaz, que es un mundo bastante aburrido. Lo que tenía este blog es que, bueno, yo tenía la libertad total para hacer lo que yo quisiera.
hasta el día de hoy sigue teniendo un diseño, casi 10 años después, que no está nada de mal, muy fácil de usar, fácil de navegar. Tenía un gran inconveniente, era la dificultad de compartirlo. Si yo publicaba algo en esto, podía tener un artículo fantástico, pero solamente podía compartirlo con la gente que yo le mandaba un correo. Esa era mi manera de publicitarlo. Correo a los familiares, a los amigos, que alguno podría gustarle y mandárselo a otro amigo e iniciar una cadena que nunca ocurrió. ¿Sí? Por eso creo que hay un segundo momento de cambio, que es con la aparición en las redes sociales. Redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. YouTube de alguna manera, pero Facebook y Twitter lo que hacen es proveer una plataforma gigantesca para difundir la información. Yo no entiendo un blog hoy día si es que si no ha aparejado de una red de difusión. Cada vez que lanzo un nuevo post, inmediatamente va accionado con una acción a Twitter y a Facebook. Y así funciona una red. Uno para generar contenidos y el otro para difundirlo, para discutir y para conectarme con gente que puede estar interesado en él, aunque no los conozca. Esto va aparejado también con dos hechos fundamentales. Uno en 2005, yo pongo, que es la masificación, no la invención, la masificación de la fotografía digital y el video digital. Cualquier persona, a partir de 2005, con pocos recursos, con poco dinero, puede acceder a una cámara, sacar fotos y compartirlas rápidamente. Por eso tenemos millones de fotos tan milenios, casi ni una del antiguo Curitiba. Para compartir una foto en Curitiba, tenía que sacarse un fotógrafo con un rollo, mandarla a la prensa o algo así, fotocopiarla, en fin, era muy complicado. Y hay un tercer cambio que, a mi juicio, es fundamental, que podríamos decir ayer, alrededor de 2010, que es la masificación de los smartphones. El smartphone lo que hace es llevar la plataforma a cualquier lado, en cualquier lugar, en cualquier momento. Yo puedo publicar en la calle, fuera de mi casa, fuera de mi oficina, puedo hacer algo tremendamente instantáneo. Yo ando ya con mi propia plataforma para todos lados. Algo inimaginable hace 20 años. ¿Qué hace que un blog sea bueno, que sea atractivo? Creo que yo seleccioné 8 cosas. Primero, aunque parezca una tontera, tiene personas detrás. Un blog bueno refleja la personalidad de quien lo escribe. Los blogs institucionales, generalmente, porque tienen muchas ediciones, porque tienen que cuidar un discurso, son válidos, pero tienden a perder frescura, tienden a ser un poco rígidos. Los blogs más exitosos, a nivel personal, son blogs que reflejan fielmente quién está detrás de él. Pueden ser tremendamente técnicos, pero tienen una personalidad que los define. En segundo punto, tienen una orientación editorial y un público definido. Una vez más, un blog uno es libre de escribir lo que le dé la gana. Y no hay nada más tonto que poner reglas. Pero en general los blogs exitosos son aquellos en que uno sabe de qué va a encontrar, qué temas van a tratar. En el caso de blogs urbanos, hay creo una creciente tendencia a una especialización. Si antes, en mi caso, en mi blog particular es urbano, yo hablo de lo que me da la gana sobre cualquier aspecto de la ciudad. Pero la mayoría tienden a especializarse. Hay blogs sobre bicicletas, hay blogs sobre peatones, hay blogs sobre transporte público, etcétera, sobre vivienda. Y de hecho, algunas veces se hacen subespecializaciones, veremos algunas. Tercero, debe poseer un enfoque original. Eso es tremendamente apreciado. Por ejemplo, blogs de fútbol está lleno. Pero hay unos que son los más exitosos, es que se centran en algunos aspectos poco tocados. Por ejemplo, fútbol y diseño. Que es un blog que a mí me gusta mucho, que se llama Corner Corto. Cuarto punto, fundamental, cuenta con calidad en el texto y la información. No basta ser original, hay que presentarlo bien. Y hay que presentar información claramente justificada y con un texto que se lea bien. Debe poseer un saludable grado de incorrección, eso creo que es fundamental, está ligado al primero. Las personas somos incorrectas. Cuando tenemos blogs políticamente correctos, ya son políticamente aburridos. Generalmente uno tiende
a preferir aquellos formas en que reflejan fielmente el estado de ánimo de quien está detrás de él. Esas son las razones por las cuales, por ejemplo, los blogs de políticos son tremendamente aburridos y dan muy poco contenido. Muchas veces están hechos por una oficina de prensa, un asesor de prensa, que anda apelando siempre al lenguaje políticamente correcto. Porta poco. Un tema fundamental es consistente en el tiempo. Si hacemos una revisión de los blogs existentes en temas urbanos, vamos a ver que había un montón de iniciativas muy buenas y que se murieron a los pocos meses. Un blog es una maratón, es una carrera de largo aliento y en que esperar éxitos inmediatos muy poco lo logra. En general, cuando lo que espera el bloguero es primero es alguien bloguea porque le gusta, porque quiere hacer, y no hay que ilusionarse con miles de lectores, esa no es la realidad, puede ocurrir de vez en cuando. Pero en la práctica, los blogs son una carrera constante y uno a veces tienen que gastar mucho tiempo para que te lean muy pocas personas, porque generan muy poco impacto. En ese sentido, un blog es tan bueno como el último post. Los blogs no tienen memoria. Y así sucede con blogs urbanos que realmente han sido muy buenos en un post, pero si no lo mantienes a lo largo del tiempo, esto se decae. Un blog debe ser fácil de navegar. Y por último, debe promover una interacción con los lectores. No siempre es fácil, sobre todo cuando uno tiene una entrada exitosa, puede llegar muchos comentarios, es difícil, toma tiempo, pero en general es bueno interactuar con el lector. Es bueno que el lector se sienta escuchado. Eso genera discurso, enriquece el debate. Algunas características de algunos blogs, voy a citar la mayoría que son personales, pero también voy a citar otros. ¿Qué hace un post algo bueno? Escribir a tiempo, escribir en el momento indicado. Si hay algo que tienen los blogs fantásticos, es que uno puede escribir en el minuto. No tiene que esperar una fecha de edición, como un periódico que tiene que pegar a mañana siguiente. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de esta campaña UPS de AXA, que sucedió hace un tiempo. Bastante desafortunada en que llevaba la seguridad vial a un problema de los daños que se producían a un vehículo. Cuando vi esto dije, esta campaña la van a cortar en 12 horas, tengo que escribir algo rápido. Me tiré nomás con un proceso, escribí lo primero que salió, tuvo miles de visitas, que se juntaron con otra gente, que empezó a crear ruido en redes sociales, más otros artículos. Resultado, efectivamente, AXA no solamente bajó la campaña, pidió disculpas públicas, y cambió un discurso. Sí sirvió. ¿Pero por qué? Porque se reaccionó a tiempo. Importante, iniciar el debate. Estoy seleccionando acá algunos ejemplos de algunos posts que hice yo, que tuvieron bastantes visitas y comentarios. ¿Qué van a hacer con las torres de ciudad satélite cuando estaban haciendo todo el segundo piso? Es un tema poco abordado en la construcción de gran infraestructura vial. ¿Qué va a pasar con unos elementos escultóricos que son patrimonio nacional? Fue interesante iniciar un debate en una arista poco explorada. Interpelar. Creo que este es un mejor ejemplo de un blog técnicamente perfecto. De cuando Alfonso Cuarón hace 10 preguntas a Enrique Peña Nieto. Desde el punto de vista de blog, y no me voy a meter en el contenido, es perfecto. En lista, identifica un lector, hace público esto, tiene un título atractivo. Generó exactamente lo que esperaba. Primero puso muy incómodo al gobierno. El gobierno le pudo responder, es cierto, ayudó mucho que era una persona famosa, si yo hubiera escrito esto no hubiera pasado absolutamente nada. Pero de todas maneras creo que si alguien quiere ver cuando una entrada de blog tiene todos los atributos buenos, vean esto. Apelar a la curiosidad, es muy interesante. Esto es una entrada que hice así como por divertimento, ¿no? ¿Qué pasa entre los 2.5 kilómetros entre Harvard y MIT? Yo estuve en MIT y me parecía muy interesante poder contar lo que pasaba entre ambas universidades, que son bastante prestigiosas. Esa es la pregunta. Tuvo miles de visitas. Porque me sigue interesando que lo que pasa entre esos 2.5 kilómetros es que está lleno de bares. Y esos bares ayudan mucho a la difusión de conocimiento. Esa era toda la historia. Es importante, acá un buen título hace la mitad de un trabajo de un blog. Apelar a la curiosidad siempre ha sido algo bueno. Hacerlo simple. Créase o no, esta es la entrada que más visitas ha tenido el lector en mi blog, ya más de 20.000. 20.000 para un blog personal es un montón, créanme. Y habla de un tema muy técnico, que es la paradoja de Bryce. Un tema súper ingenieril. Pero a mí me parece interesante cómo poder llevar este tema
a un lenguaje universal, que un niño de 12 años puede entenderlo. Y por eso me valí de la figura de Condorito. Y lo llevé a los pueblos de Condorito. Esto, por algunas cosas de la vida, fue muy popular en España. Se empezó a replicar, fue una bola de nieve. Tiene un montón de comentarios de un montón de ingenieros españoles. De hecho, empezaron a preguntar un montón de cosas, para no tenía idea cómo responder. Mi interés era otro, hacer simple el contenido. Utilizar recursos visuales. Esto para que es bueno para el diseño es fundamental. Este es un ejemplo muy bueno, un blog bastante conocido del Copenhagen Ice, un blog danés del Mikael Andersen, creo que se llama. Él es diseñador. Y su texto, todo el texto gigante, trata de acompañarlo con imágenes que son muy, muy gráficas, todo el mismo estilo, de cómo debiera ser una ciudad que promueve la movilidad sustentable. Estos gráficos se replican por miles y han sido de tremenda ayuda para promover un modelo de movilidad que no depende del automóvil. Hacer listas. Esto es súper bueno, vaya a saber uno por qué, pero si uno hace una entrada que dice 12 ideas para hacer ciudades más amigables con los niños, se llena de visitas. Si uno hace 10 ciudades más pedaleables, las 5 ciudades mexicanas más amables por los peatones, uno puede estar seguro que va a tener un montón de visitas. A la gente le gustan los rankings, le gustan estas cosas puntuales. Entendamos, los blogs no se llevan muy bien con los textos largos. En cambio sí se llevan muy bien con los textos cortos, con los bullets. Una cosa así puede ser muy buena idea. Provocar. Ser de alguna manera insolente. Este es otra de las entradas que más vistas ha tenido en mi blog. Y es interesante porque de alguna manera yo me tiro contra Jane Jacobs, que es una figura, digamos, venerada por toda la jornada nueva urbanista. Yo soy bastante crítico de ella, y de hecho, y explico con muchas razones por qué nunca la leí en la escuela de arquitectura, y por qué nunca terminé su libro. Hasta el día de hoy, esto lo escribí hace 4 años, hasta el día de hoy, periódicamente estoy recibiendo comentarios, llevan 36 comentarios. Una vez más, estamos hablando de un blog de barrio, 36 comentarios, para un blog de barrio son un montón. Acá me gustaría mostrar rápidamente algunos blogs que pues son corto tiempo, algunos blogs que me gustan que resumen todo esto, y que me gustaría de hecho compartir y recomendarles. Human Transit. Este es un consultor australiano, se llama Jared Walker. Y su esfuerzo sistemático es presentar de manera simplificada conceptos complejos en materia de transporte. Y lo hace de una manera brillante. Les recomiendo mucho el libro Human Transit, lamentablemente no está en español. Pero es una persona que literalmente se dedica a explicar de manera muy sencilla, sobre todo a tomadores de decisión, fiscales, autoridades, cómo entender un sistema de tránsito, cómo planearlo. Muy recomendado. Alexandra Lange, ella es crítico de arquitectura. Y lo que hace ella es tener un blog tremendamente grato visualmente, de muy fácil navegación, muy entretenido de ver. Apela mucho al concepto visual, además de ser muy buena escritora. Este me llegó ayer y me pareció fantástico, porque es un blog súper específico. Se llama Ranking Santiago Ciclovía, es nuevo. Y este es un blog que la gracia que tiene es que no es solamente un blog de bicicletas, es un blog de ciclovías. Y el ciclovía lo que hace es rankearlas. Toma elementos de un blog culinario, como quien prueba platos, acá el autor prueba ciclovías y la rankea. Y de hecho tiene un estilo que me parece muy bueno. La última entrada dice, la historia universal de la infamia de la ciclovía de Chile debería empezar con la de Club Hípico. Después tiene una serie de fotos que son muy entretenidas. Recomiendo hacer este tipo de cosas. Apuntan a un público muy específico, pero se transforman fácilmente en un referente. Este debe ser, no sé si el mejor, pero uno de los mejores blogs mexicanos de arquitectura y urbanismo. Otro, de Alejandro Hernández Gálvez, también editor de Arquile. A mí me gusta mucho porque es un blog que tiene mucha personalidad, debe ser el más prolífico de todos. Publica, es impresionante la cantidad de cosas que escribe Alejandro, con muy buen estilo. Es una persona que escribe muy bien. Y que tiene una cosa que me gusta bastante, que finalmente él es un blog bastante personal. Y de repente se enfoca en algunos temas particulares. Pero a veces se enfoca en temas que probablemente le interesan a él y a otras personas más. Muy honesto. Recomiendo enormemente leerlo. Otro bloguero, este es un blog indexado a un periódico, pero que me gusta mucho, también con un blog
personal, el de Carlos Felipe Pardo, el colombiano. Carlos también tiene esa gracia de querer explicar lo complejo en palabras simples, con un estilo muy particular, que de hecho se vale de dibujos que él mismo hace, son dibujos casi como de niño, pero que son muy gráficos para explicar el problema. Es un blog que tiene personalidad, no está hecho por una compañía. Y por último, quiero sí recomendarles enormemente este, que es el blog de la casa, CityFix, el blog de Embark. La buena noticia es que vamos a tener la versión mexicana, espero que pronto. ¿Cuál es la gracia de CityFix? Es un blog que no es personal, un blog infuncional, pero que ha hecho que sus entradas tengan un alto estándar. Cada entrada es sometida a un proceso de revisión constante, periódica. ¿Para qué? Para garantizar la calidad de los contenidos. CityFix lo interesante es que es un blog que sí es usado por tomadores de decisiones. Eso es lo importante. Acá han aparecido una serie de blogs globales, CityFix 1, el blog de The Guardian, sobre todo el que era Atlantic Cities, que ya empiezan a ser utilizados como fuente por tomar decisiones. Y por lo tanto, eso implica el desafío de tener que mejorar los contenidos para que estos sean bien utilizados. Una de las gracias, si te pides, contrariamente a lo que ustedes pueden pensar, no es un blog institucional en el sentido que se relatan las cosas que hace el Embark. De hecho, ninguna de las entradas habla de Embark, sino más bien habla de los temas de Embark. Lo que lo hace mucho más interesante con notas que vienen de 6 países distintos. Y como les digo, ya vamos a tener la versión mexicana. Cierro el capítulo de blogs y voy rápidamente a redes sociales. Y especialmente a Twitter, que creo que es la más dinámica para difundir. En Twitter, uno, cuando elige a quién seguir, uno puede tener muchos criterios, algunos solamente para los amigos, gente que le cae bien, los famosos. Pero si vamos a dedicarnos a temas urbanos, creo que es importante, y si queremos que nuestras voces escuchadas tengan un buen perfil. Seleccionemos al azar, bueno, no tan al azar, lo que me parece que es un muy buen perfil, el de Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos es director del Centro de Excelencia en Bus Rapid Transit, es profesor de Ingeniería de Transporte de la Universidad Católica, es un investigador bastante reconocido en Chile y Latinoamérica. Con él he hablado una sola vez en mi vida, sin embargo tenemos alguna relación vía Twitter. ¿Y por qué me parece que es una buena página? Primero, él se identifica con su nombre, apellido y su cara. Hay una persona que se hace responsable de lo que está publicando. Provee una descripción. ¿Quién es él? Pero además esto lo condimenta de decir, oye, yo hablo de transporte, pero no soy solo transporte. Y de hecho, por eso me gusta mucho la imagen que tiene detrás. La imagen que detrás es Palestino en el año 78, la última vez que salió campeón Palestino. Palestino es un equipo chico de la colonia árabe en Chile. Ya lleva 36 años sin ganar. Pero ese fue un equipo legendario, podría decir la alineación, pero no viene el caso. Pero demuestra que su interés va más allá. Y si vemos el primer tweet, es una persona que está compartiendo información. Infografía antigua de promoción de transporte público en Londres. Yo me puedo meter, va indexado a un archivo que yo puedo descargar. Eso es algo tremendamente valorado. En general, mi recomendación, si queremos tener una buena página, un buen sitio Twitter, un buen perfil Twitter, digamos quiénes somos, identifiquémonos con lo que hacemos. Y en general, si nos queremos meter en este tema, el compartir información es algo bastante bueno. Este es un buen caso que hicimos acá en el centro, de reforma urbana. Esto lo hicimos el año pasado y nosotros decimos, mira, el gobierno, que está recién empezando, necesita embarcarse en una reforma que no está contenida en las reformas estructurales presentadas, y es la reforma urbana. ¿Cómo promovemos eso? ¿Cómo hacemos que los tomadores de decisión entiendan la necesidad de esto, más allá del contenido? E hicimos una serie de encuentros, unos diálogos por la reforma urbana, en que nos ponemos de acuerdo a una hora determinada a hacer una tormenta tuitera. Muchos pescados chicos tuiteamos reforma urbana, se necesita reforma urbana, se necesita reforma urbana. Esto lo complementamos con una publicación, en que ya teníamos los conceptos. Por lo tanto, ya los tweets ya venían anexados a un documento más complejo. Finalmente, ¿qué logramos?
que las autoridades, acá pongo un tuit del subsecretario Alejandro Nieto, ya empiezan a ocupar el término reforma urbana. La Canadevi, una institución importantísima a nivel nacional de vivienda, empieza a ocupar el término reforma urbana. Siempre pudiendo ser respaldado por esto. De hecho, este documento sí fue usado como referencia para el Programa Nacional de Desarrollo Urbano. Es decir, cumplió el objetivo de promoverse. Me gusta mucho esto, una campaña que es un buen ejemplo de cómo promover ideas. Vengan esos 5, que promovía el 5% de los recursos que tienen el transporte a la bicicleta. No la veo muy bien en el resultado, pero a mí me parece como campaña fantástica. Juntó a una serie de especies muy pequeñas detrás de un objetivo común: hacer ruido, que te tengan en consideración. Lo mismo sucede con esta, con Quiero Confiar. Es vigilancia sobre la autoridad, ¿no? Quiero Confiar se origina a raíz del triste atropello de un ciclista por una pareja de policías que estaban borrachos, en la Merced, si no me equivoco. Y Quiero Confiar, que es un hashtag que dice poco, aplicado en el contexto de organizaciones ciclistas. Le caemos 4 al hilo: Arely Carreón, que fue presidenta de Biciteca, Balcón de la Bici, Revista Criptofilia, Biciteca, empieza a adquirir un sentido enorme. Es decir, oiga, tenemos un problema serio con nuestras autoridades, la manera en que gestionamos el uso del espacio público. Queremos confiar en nuestra autoridad y que nuestros derechos van a ser respetados. A mí me parece una campaña que fue muy bien orientada. Vamos rápidamente con algunos ejemplos que pueden ser interesantes. Este gráfico fue hecho por el municipio de Münster, en Alemania, antes que existieran las redes sociales, desde el año 90. Pero fantástico, hasta el día de hoy se sigue replicando, porque en 3 imágenes transmite un mensaje tremendamente poderoso. Es la cantidad de espacio que ocupa gente, 60 personas que se transportan en automóvil, en bus y en bicicleta. Muestra las conveniencias de apostar por sistema de transporte sustentable versus el automóvil. Una sola imagen. Mucha gente dice todo además que una tesis doctoral. Por supuesto son ámbitos distintos. Pero el mensaje que transmite es poderosísimo. Me gusta también que últimamente ha sido muy compartido, del Ministerio de Medio Ambiente de mi país, de Chile. Comparación de emisiones por viaje. Para hacer esto no se necesita ser un gran diseñador. Pero acá hay información confiable, que me ha dado un ministerio, en el cual yo quiero creer que hay información relativamente seria, y me dice exactamente cuáles son los medios más y menos contaminantes. Es una información clara, el mensaje llega de manera muy precisa. Tenemos que tener cuidado con algunas cosas, con el eslogan. El eslogan es bueno, pero no tanto. Esta es una frase de Enrique Peñalosa, algún campeón para los eslóganes. No hay nadie, en el mundo urbano no hay mejor que Enrique Peñalosa para crear eslóganes. Dice: país desarrollado no es donde el pobre tiene autos, sino donde el rico usa el transporte público. Ha sido repartido por todos lados. Y es muy bueno. El problema es que si nos quedamos en esto, nos perdemos de contenidos que son más ricos. Yo tengo una distancia con los memes. Los memes pueden ser muy buenos o muy malos. Hay una tendencia grande a empobrecimiento de la discusión. Ojo con ellos, son medio de difusión, pero si nos van acompañados de un discurso más rico, quedan solamente en eso, en eslogan. Eslogan que de hecho ya se repetió en otras lenguas, yo lo he visto en varios idiomas. De hecho, yo una vez cedí a la tentación de hacer un meme, lo puse, me demoré 1 minuto en hacerlo, al rato tenía miles de copias de retuiteos. Fue bueno, yo tengo dudas, por eso solamente hice uno, porque finalmente creo que fue muy fácil hacerlo, pero el discurso es bastante pobre. Tenemos que tener, los memes hay que tener bastante cuidado con ellos. Otro riesgo, los trolls. Los trolls, eso puede ser un dolor de cabeza. Sobre todo cuando se tienen algunos temas que son más complicados. Este es un caso de una compañera nuestra, Amy Frank, que escribió en la revista Forbes un artículo sobre el partido de Trancoyacán. Si bien solamente tengo el título, pero la cantidad de insultos que hay en los comentarios es impresionante. De los comentarios ni uno aporta un elemento concreto para la discusión. Perfectamente tienen todo el derecho del mundo a no estar de acuerdo con ello. Pero no hay nadie que plantee argumentos que rebatan lo que ella dice. Este es un caso particular que te escribí yo, me interesaba saber cuánta gente cabía en el Zócalo en una manifestación.
Ese fue todo el objetivo. Como pueden ver, fue comentado por 43 personas, que es un montón de gente. De los 43 comentarios, ni uno, va al fondo del tema, y es cómo se calcula la cantidad de gente en una manifestación. Me trataron de todo. De hecho, a unos cuantos pasaron directamente a categoría spam, porque en el fondo, y acá tenemos que ver, pues, mucha gente ve esta cosa pero no la lee. Cuando uno trata temas más polémicos o menciona alguna figura política, corre el riesgo siempre que aparezcan los troles. Ahí, solamente paciencia. Hay que tener cuidado con contenidos, sobre todo cuando las cuentas no son malas. Este es el delegado de la Cuauhtémoc. En general, las cuentas de Twitter, de redes sociales, de políticos, no dicen nada. O sea, tampoco las manejan ellos, las maneja un asesor de prensa. Yo no sigo prácticamente ni uno. Porque es muy pobre la información que proveen. No interactúan, en fin. O a veces pasan cosas que son divertidas, como este, el delegado de la Cuauhtémoc dice, estuvimos pintando una paso célebre, se alcanzan a ver, ojalá que se pueda ver, al fondo hay una barrera que impide el paso a los peatones. Un fail total. Un montón de gente le escribimos y dijimos, oye amigo, tiene que sacar la barrera para que se pueda cruzar por ese paso célebre. El tipo nunca respondió. Hasta el día de hoy la barrera está ahí. Entonces, acá, acá no hay comunicaciones, solamente es una vocería, alguien que se pone con un megáfono a decir cosas, pero no le interesa establecer un diálogo. Por último, yo voy a terminar con quizás el más riesgo, el riesgo más grande de todos, que es la difusión de información falsa. Este no está relacionado a un tema urbano, pero me gusta mucho. Yo de todos los que tenemos cuentas Facebook, nos hemos topado con este meme. El torero que miró al toro a los ojos y se arrepintió de matarlo. La historia es muy bonita, el único problema es que es totalmente falsa. Primero, el torero que se me olvidó el nombre, es colombiano, sobre el cual se cuenta la historia, no es el de la foto. De hecho, el que está haciendo la foto no está arrepentido, al contrario, está haciendo no soy experto en tauromaquia, pero es un desplante, de una manera de desafiar al toro. Ese toro fue faenado, o sea, tranquilo, sí lo mataron. Y el torero del cual se cuenta la historia, efectivamente se retiró del toreo, que hoy es un activista contrario a tauromaquia. Pero la razón de su retiro fue porque un toro lo dejó en una silla de ruedas, una cornada. Es una historia totalmente falsa que se puso un texto publicado en El País con una foto de otro torero, se contó una historia a la mitad, y se cuenta una historia que se repite sistemáticamente, lo que muestra una flojera muy grande, porque basta 30 segundos de navegación en Google para saber que esto es falso. Y una última foto, una foto que es bastante particular. Hoy, quien habla es chileno, hoy se cumple el 41 años del golpe de Estado en Chile. Yo mientras tenga memoria voy a seguir recordándolo, voy a seguir conmemorando y de alguna manera consolidando un compromiso para que esto nunca más se repita. Traigo esta foto porque me gusta mucho todo lo que pasa con la información falsa. Este tweet, como pueden ver, tuvo 2.841 retweets, más otros 1.318 favoritos, cuando yo lo tomé. Después, otra gente lo siguió moviendo, se dijeron a Estados Unidos, creo. Y lo que muestra son dos imágenes que son muy buenas. Uno, 3 presidentas actuales de Argentina, Chile y Brasil, y abajo, los 3 exdictadores de los 3 países. La imagen es fantástica. 3 mujeres, además 3 mujeres progresistas, y abajo 3 gorilas de derecha. O sea, quiere decir, hay una región que crece, que va bien. Tiene un solo problema, es que la información no es fidedigna. Los de abajo no son brasileros ni argentinos, los 3 son chilenos. Son integrantes de la Junta Militar de Chile, a la izquierda Ali, Pinochet, Merino. Cuando uno hace esta explicación se pierde todo el chiste, se pierde toda la gracia. Los chilenos que vimos esta cosa nos volvimos locos diciendo, oye, hay un error. Cuando uno manda una rectificación, tiene un retweet. Ya quedó. Quedó una imagen que no se condice con la realidad. Me gusta la imagen de arriba, ¿cierto? Detesto la de abajo. Pero no es fidedigno. Lamentablemente tenemos un riesgo serio, como todo esto es tan instantáneo, tirar mentiras, tirar malos argumentos no cuesta nada.
desmentirlos, es un buen trabajo. Quiero dejar esto hasta acá, porque creo que puede haber algún comentario y puede tener algún tipo de interacción con la gente que ha escuchado. Aquí ya tenemos algunos comentarios y preguntas. Los invitamos a los que tengan algún comentario para Rodrigo y alguna pregunta que las puedan hacer en este momento. Te voy a leer, Rodrigo, una serie de comentarios y de preguntas que están acompañados de una misma persona, que bueno, nos comenta que lo que ha faltado en muchos blogs es la falta de interactividad. Cuando los seguidores preguntan, no se les responde luego, nunca, y eso hace que se retiren de seguir de esta página. Y bueno, también comenta que algo que está faltando en la promoción de las páginas de urbanismo es que siempre tienen muy pocos seguidores, lo que lleva a una pregunta. ¿Por qué no llevar estas ideas a los niños, a las nuevas generaciones, a las generaciones presentes? Él identifica que no les interesa o no quieren cambiar los paradigmas. Y un último comentario es que los políticos usan las palabras urbanísticas y las hacen, digamos, de cierta manera una moda en sus discursos. Y de cierta manera estos políticos cansan estos términos y los usan para llegar a sus metas únicamente. A ver, hay un montón de conceptos vertidos ahí. Voy a tratar de responderlos todos. Creo que una de las cosas fundamentales de un blog es poder transmitir conocimiento a quien no es experto. ¿Sí? ¿Se me escucha? Ya. Creo que una de las grandes cosas es poder transmitir conocimiento a quien no es experto. Yo tuve la suerte de poder tener una educación que la mayoría de los chilenos, los latinoamericanos no tienen acceso. Y creo que es fundamental, es parte de tu misión, poder compartirla y que los demás lo puedan entender. Salir del Olimpo en que tú estás y hacer que los demás tomen, se adapten a tu discurso. Yo siempre he dicho, cada vez que hago una presentación, que el discurso de la movilidad sustentable ha sido tomado. Hoy uno escucha, por ejemplo, o lee el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, escucha al secretario de la CEDATU. ¿Te puedes acercar un poquito tu micrófono? No sé. Se escucha? está como cortando. ¿Se escucha? Está como un poco cortado. Si quieres te paso el... A ver, vamos a cambiar acá el... Sí. ¿Te paso este? Me parece que se está cortando. A ver, tuvimos un pequeño problema técnico. A ver si se me escucha mejor ahora. Espero que sí. Como decía, estos blogs, Twitter, han ayudado a cambiar un discurso. Hoy nuestras autoridades, nuestros documentos de política pública hablan distinto que hace 5 o 6 años. Eso es un gran logro. Lo que hay que cambiar ahora es la manera de pensar y de actuar. Es lo más difícil. Pero al menos ya cambiamos el discurso. Eso es bueno. Por ejemplo, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano aparece la bicicleta, aparecen los peatones, cosa que antes no existía. En la ley de movilidad del DF aparece esta famosa pirámide, el peatón arriba, en fin. Es un discurso muy bueno. Hoy tenemos que trabajar para aterrizarlo. Creo, y ahí hay una cosa que me entusiasma, un proyecto que tengo pendiente, algún día quiero hacerlo, es poder hacer un taller de blogs con jóvenes, con niños. Me encantaría hacerlo, de hecho, con jóvenes estudiantes de urbanismo. Soy muy crítico de la formación de urbanistas en México. Me encantaría poder hacer blogs para mirar la ciudad. Creo que lo que más nos hace falta, no tanto tener la receta, sino mirar, poder observar el problema y poder dar respuestas que se salgan del molde. Creo que eso es fundamental. ¿Por qué hay poca interacción? Mira, lo peor que te puede pasar es cuando una entrada le va bien, porque te llegan comentarios. Y comentar y dar una respuesta decente toma un montón de tiempo. Sobre todo, en mi caso, digamos, yo no gano un peso por esto. Yo blogueo en las noches o muy temprano en la mañana, me levanto a las 6 de la mañana para escribir algo. Si mis hijos me dejaron dormir, estoy bien, si no, no se bloguea. Es así sencillo. Entonces, uno trata, a veces cuando hay muchas cosas, trata de responder algunas cosas que no pueden quedar sin respuesta porque se plantea un punto interesante. Yo, por ejemplo, con mi política de comentarios en el blog, yo apruebo todos, salvo aquellos que caen dentro del troleo. Los insultos hacia mí y hacia otros comentaristas que han borrado, pero tú me puedes criticar abiertamente y queda establecido y lo pueden ver.
Ok, y una pregunta más. Bueno, primero te agradecen por la plática, Rodrigo, y nos mencionan, ¿ves alguna diferencia entre página web y blog? ¿Te parece lo mismo? Consideran que faltó un poco abordar Instagram como medio de expresión visual con un poco de texto, ya que Agustín Martínez, quien es el que hace el comentario, dice que le ha sido un medio muy interesante de expresión, ya que eso es más visual que textual. Primero que nada, un abrazo para Agustín. Un placer saber que estuvo escuchando. Efectivamente, no hablé de Instagram, no me manejo mucho en el medio. Creo que tiene un gran potencial para algunos temas muy específicos. Yo sé que hay algunas cuentas que son muy interesantes. Hay unos tipos que en Instagram, por ejemplo, documentan rampas, exclusivamente rampas. Rampas y el tema de dificultad de accesibilidad peatonal. Otros documentan banquetas, pavimentos, mobiliario para bicicletas. Instagram yo lo veo un gran potencial mientras más específico es. Y tiene un potencial gráfico de denuncia que es muy rápido. A mí lo que más me complica Instagram es que vertir contenidos es más poco, pero claramente tiene un potencial gigantesco. Si tuviera más tiempo y fuera mejor para la foto, claramente lo ocuparía más. Lo ocuparía. Y anteriormente sé cuál es la diferencia en la página web y en el blog. Es muy interesante. A primera vista parece lo mismo, pero hago el paralelo con lo que tenemos nosotros en el Embark. En la página web, tú ves la información oficial del centro. Ahí tú dices, se ven quiénes somos, qué hacemos, nuestro teléfono, nuestra dirección y cuáles son nuestras actividades. Es información oficial. El blog es distinto, el blog es más informal. El blog de partida implica muchas veces una opinión, una discusión en un lenguaje que difiere de la página web propiamente tal. La línea es muy tenue, pero por ejemplo en el caso de CityFix, que es el blog de Embark, en él no se hace nunca mención a la labor de Embark. Se hace mención a lo que sucede en las ciudades y cómo se capta el mensaje de Embark, pero no los proyectos de Embark. Eso me parece que es como la diferencia máxima. De hecho, cuando por fin lancemos el blog, todavía no tengo muy claro cuándo, vamos a fijarnos en eso. O sea, no vamos a hacer caja de resonancia de nuestras actividades. Vamos a hacer caja de resonancia de los proyectos de movilidad, desarrollo urbano, que son coherentes con la visión de ciudad que tenemos nosotros, estemos o no involucrados. Por aquí tenemos otra pregunta de Jean-Paul Vélez, que nos dice, ¿qué tanto estamos hablando entre nosotros, activistas de movilidad sustentable, en vez de hablar con aquellos que necesitamos impactar, hacer cambiar de parecer? ¿Algunas sugerencias que les puedas dar, Rodrigo? Sí, ¿qué tanto estamos hablando entre nosotros, activistas de la movilidad sustentable, en vez de hablar con aquellos que necesitamos impactar y hacer cambiar de parecer? Un saludo primero que nada a Jean-Paul, no sé si estará en Colombia o donde esté en el mundo. Qué bueno que se haya sumado a la conversación. El tema es fundamental. Creo que ahí caemos todos. No hay nada más fácil que ir a hacer una presentación con la gente que ya está conversa. Todos te aplauden, todo el mundo te va a encontrar la razón, todo el mundo te va a felicitar, te va a seguir por Twitter, pero no ganamos mucho. Salvo realmente sumar uno, hacer un poquito de ruido. Lo difícil, lo interesante es meternos en aguas ajenas. Ahí es donde tenemos que navegar. Hace un mes más o menos estuvimos con Roberto Remes en un programa de radio. Y cuando terminó, en fin, hablamos de peatones, nos fuimos para la casa y el locutor, el conductor, pues sacó unos tweets bastante críticos hacia nosotros. No nos dijo nada en el estudio. Hay gente que se enojó por eso y yo lo tomo más bien como que fallamos en la capacidad de, no sé si convencer, pero transmitir el mensaje. Finalmente, esa es la gente que tenemos que llegar. Quedarme en el área de confort de los urbanistas, de los activistas, es fácil, pero no vamos a ganar mucho. Tenemos que empezar a meternos en áreas que son más complicadas, la de los empresarios, la de los políticos, la de la gente común y corriente en la calle, que muchas veces no cree y se opone terminantemente a las soluciones que uno promueve. Caso parquímetros, por ejemplo, que al menos en México ha sido un dolor de cabeza poder implementarlos. Creo que tenemos que, por eso insistí mucho, en insistir en la simplicidad, en la manera que transmitimos los conocimientos. Hay
creo que, por ejemplo, un meme puede ser un buen apoyo, pero tiene que ser complementado con un lenguaje accesible, con datos claros, precisos sobre el problema y con argumentos que sean capaces de conversar o al menos iniciar una conversación sobre esto. Salir del eslogan es lo más complicado. Tenemos aquí otra pregunta de Peatónito que nos dice, ¿qué es más importante, la redacción o el diseño del blog? Ya que él considera que parece ser que en los blogs con mejor diseño tienen más audiencia, aunque la redacción no sea tan buena. Otro abrazo más, mi estimado Peatónito. Querámoslo o no, vivimos en un mundo que cada día es más visual. Y si no somos bien visuales, nos cuesta más transmitir mensajes. No hay nadie más visual que Peatónito, de partida. Sin embargo, no podemos quedarnos en eso. A mí, yo siempre voy a preferir un buen texto. Todos los blogs que recomendé, hay gente que escribe muy bien. Un buen texto es el que nos hace imaginar, es el que nos hace pensar, el que nos clarifica los conceptos y el que puede iniciar una buena discusión. Una buena imagen nos puede llamar la atención, nos puede motivar, pero cuando nos descansamos exclusivamente en imagen, podemos empobrecer el discurso. Hace un tiempo tuve en un taller con gente de la UNAM, todos miembros de la academia. Delante le hice la pregunta abierta, ¿de ustedes cuántos tienen redes sociales? Ni uno. Y decían, mira, que las redes sociales, el nivel del diálogo es tan pobre que yo no me meto en él. Bueno, lo que hay que hacer es elevarla, más que no meterse, lo que hay que hacer es elevarlo, nutrirlo. Me llamó la atención, por ejemplo, el caso colombiano, chileno. La academia sí participa en redes sociales, y sí discute, y sí comparte conocimiento técnico. En México no sé por qué ese terreno más bien ha quedado en un mundo activista, en un mundo básicamente activista, que es muy valioso, pero que a veces tiende a fallar precisamente en la generación de contenido. Una última pregunta. ¿Qué opinas de la figura del Community Manager? ¿Es una necesidad creada o realmente la importancia de las redes sociales requiere a una persona especializada en ellas, más allá de alguien que sepa del tema y sea aficionado de las redes? A ver, nosotros tenemos Community Manager, entonces tengo que decir que es fantástico, porque más lo estimo mucho. Mira, el Community Manager tiene riesgos, tiene beneficios y tiene riesgos. El Community Manager lo que te puede ayudar es a ordenar información, a ser más claro, preciso en tu audiencia, a quién quieres llegar, cuándo quieres llegar, cómo quieres llegar. Por ejemplo, hay un tema de discusión en Twitter. ¿Cuál es la hora buena para tuitear? Eso dependerá de a cuál es tu público que quieres llegar. Por ejemplo, en mi caso, para discutir temas urbanos, yo siempre tuiteo de 9 a 10 de la mañana. El resto del día el movimiento es muy bajo. El Community Manager te puede ayudar a eso. El riesgo que tienes es que la conversación, el diálogo, tiende a estandarizarse, tiende a hacerse políticamente correcto, tiende a no pisar calle, y eso es muy difícil de poder salvar, entre las cosas porque el Community Manager es una persona que está encargada de salvar la imagen de una institución. Las instituciones rara vez tratan de ser políticamente incorrectas. Por eso yo un poco enfoqué mi presentación más bien hacia los blogs personales, más que institucionales. Juegan por carriles distintos, tienen reglas distintas, es muy difícil que una institución se meta en aguas que sean más orientadas a la incorrección. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Les damos las gracias por habernos acompañado y les recordamos que, algunos anuncios al final, que les hacemos la cordial invitación al 10º Congreso Internacional de Transporte Sustentable, que se realizará del 13 al 15 de octubre en el World Trade Center de la Ciudad de México. Les agradeceríamos y los que pudieran que nos estuvieran acompañando esos días. El tema de este congreso de este año es Reinventando las Ciudades y vamos a tener
muchas personalidades y especialistas que podrán atender también sus dudas. Igualmente les recordamos que el seminario de la siguiente sesión será sobre el cálculo de la línea base de emisiones GI para proyectos de transporte, quien lo estará dando Lía Ferreira. Es compañera del centro, ella es analista de economía, medio ambiente y cambio climático. Y bueno, pues los esperamos en la siguiente emisión, que será el jueves 25 de septiembre de 10 a 11 de la mañana. Les agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación, por tus comentarios. Y bueno, únicamente les agradecería a los que nos acompañaron el día de hoy, si por favor nos podrían indicar desde qué ciudades nos estuvieron escuchando. Y bueno, no queda más que agradecerles y esperarlos para la siguiente sesión, en donde seguramente ya podrá estar con nosotros Gisela. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. No, no sale igual.